Ah, sí, bueno, ya no estará en YouTube nuestras divagues chidas. Pero Ya no bueno, estará en YouTube sobre Ratatouille, pero bueno, vamos a seguir hablando. Va a volver a haber otra oportunidad para hablar sobre eso. Entonces les decía que esto promueve esta pregunta epistemológica, que es una pregunta antiquísima que tiene que ver con tanto el idealismo como el materialismo. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ver con eso? Porque lo que suscita es la controversia de la existencia del objeto y del sujeto. ¿Sí? A ver, la comida. La comida aparece como objeto, ¿sí? Como objeto material. Vamos a poner, bueno, a Ratatouille, pero también a la anécdota esta que nos cuenta Benjamin sobre el pastel de moras. Sobre todo porque ya no me acuerdo muy bien de Ratatouille, entonces capaz que voy a decir otra cosa que no es. Y tengo más fresca la anécdota de Benjamin sobre el pastel de moras. ¿Qué era verdadero? El sabor. ¿Dónde estaba el sabor verdadero del pastel de moras? ¿En el objeto o en el sujeto que recordaba? Entonces, para poder desentrañar esta pregunta, tenemos primero que plantearnos que existe un objeto fuera del sujeto, que es el pastel de moras, y que existe un sujeto que recuerda más allá del objeto, que es este rey. El cocinero da una respuesta bastante dialéctica al asunto, porque le dice al rey, yo puedo hacer el objeto idéntico, pero el sabor va a ser distinto, porque tu relación con él va a ser distinta. ¿Sí? Entonces, ¿quién podrá descubrir la verdad en términos epistemológicos del sabor de pastel de moras? Un sujeto neutral ahí voy, Betsa, un sujeto neutral que no conozca para nada la historia del pastel de moras, o y que entonces se relacione de manera objetiva con este objeto fuera del sujeto del pastel de moras, o será que el recuerdo del rey es una falsedad, es una falsación a la verdad, ¿sí? Como se dice regularmente en lógica, ¿no? Entonces ahí hay una presuposición epistemológica importante, que existe un objeto, que existe un sujeto, que existe una verdad sobre el objeto, que existe una verdad sobre el sujeto, y que el recuerdo, la memoria, que hace que se relacione el sujeto con el objeto, lo está engañando, ¿no? Por eso lo que les decía de Bacon, que decía, la memoria para lo único que sirve es para el engaño. Bueno, hasta ahí yo y Betsa. Yo nada más recordé justamente que estábamos hablando, ¿no? De la película de Ratatouille y el cómo Ego come el bocado, se acuerda de su mamá y Freud diría que es por la etapa oral de nuestra infancia, ¿no? Que el recuerdo, o sea, por eso la comida más rica es la comida de nuestra mamá, porque nosotros tenemos una predisposición a que nuestra mamá nos dio de lactar, y por eso ahora todo lo que hace nuestra mamá está rico, ¿no? O sea, la verdad mi mamá hace comida muy rica, pero yo no sé si a la gente le guste la comida de mi mamá. Ya me escuchó. Pero al final, creo que justo es muy parecido a lo del pastel de moras, ¿no? A mí me gusta más mi comida, sí es cierto. Es muy parecido a lo del pastel de moras porque al final hubo una predisposición, ¿no? Una historia. Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta el pescado, pero porque yo recuerdo, yo tuve un trauma cuando fui a comer mariscos y se me rompió el pantalón y ya desde ahí yo odio el pescado, ¿no? Entonces, no sé, y me encantan los chilaquiles porque, no sé, fue la última comida que tuve con mi abuela o algo así, ¿no? Entonces podría ser como esa predisposición de los recuerdos que te hacen que el pastel de mora sepa más rico. No lo sé. Definitivamente la relación con los alimentos son las que, o es la que determina si nos gusta o no nos gusta. Pero llevándolo a un plano de conocimiento, ¿cómo podríamos pensar? Me acuerdo muy bien, voy a tomar un ejemplo de Ceci, de uno de sus trabajos de filosofía mexicana.
en el que ella decía, bueno, yo pienso que la sonrisa de mi mamá es la más bonita del mundo. ¿Será que la sonrisa de mi mamá es la más bonita del mundo? ¿O será que yo veo a la sonrisa de mi mamá como la más bonita del mundo? Ahí tenemos como objeto, bueno, al pastel de moras, al pescado que no le gusta a Betsa y a la sonrisa de la mamá de Ceci, ¿no? ¿Qué verdad podemos decir al respecto de estos tres objetos? ¿Sí? ¿Cómo podemos acercarnos a lo que verdaderamente son y cómo eso que verdaderamente es se comunica a través del sujeto, que es un sujeto de conocimiento? Bueno, es ahí donde entra el asunto de la dialéctica en el caso de Benjamin y en el caso de cómo considera la verdad. No es que ninguna de estas tres cosas sean falsas. Es decir, no es ni que el pescado sea horrible, según el recuerdo de Betsa, ni que a todo el mundo nos vaya a gustar la comida de la mamá de Betsa, capaz que sí, no lo sé, pero bueno, utilizando su ejemplo. Y no es que tampoco que la sonrisa de la mamá de Ceci sea la más hermosa que existe en todo el mundo. Ninguno de esos tres juicios tendría por qué ser falso si los ponemos como resultado de la relación que tenemos con el mundo. Porque efectivamente así se nos manifiestan o porque efectivamente eso es lo que podemos decir después de nuestra relación con estos tres objetos. Bueno, ahí habrán otros argumentos diciendo, bueno, pues es que si es tu mamá, pues claro que la vas a ver bien bonita, ¿verdad? No puedo decir que todas las personas ven a sus mamás bien bonitas porque asumiría que todas las relaciones entre madres e hijos e hijas son idílicas. Y la verdad es que no es cierto, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, algún argumento un poco más biológico, como lo que nos decía Betsa, bueno, es que como nuestras madres nos dieron de lactar, por eso, o tenemos una relación muy cercana a sus olores, a sus tactos, a su sensibilidad, por eso nos gusta más la comida. Bueno, hay gente que, o que no le gusta la comida de su mamá, yo conozco a varias personas que dicen, es que mi mamá, o sea, no, porque a la señora no le gusta cocinar y ya está, y se vale y todo bien, ¿no? O sea, no la quiere menos. Y entonces esa consistencia en el conocimiento no se cumpliría desde el punto de vista biológico, ¿no? Lo que quiero decir es que la verdad que podemos decir o no de cada una de estas experiencias está contenida en la relación. No está contenida ni en el objeto ni en el sujeto, sino que está contenida en la relación. Esto sería lo que Hegel pues llamaría dialéctica. Ahora, la parte marxista de esta relectura dialéctica ni siquiera sería que la verdad está entre el objeto y el sujeto, sino que ya el objeto desde antes de que exista es sujeto también, y que el sujeto desde antes de que exista es también parte del mundo. Entonces, ¿qué? La posibilidad epistemológica de conocer algo de uno o de otro de manera separada es imposible. No podemos conocer la verdad del pastel de moras o la verdad de la sonrisa de la mamá de Ceci o la verdad del platillo de ratatouille o lo que sea sin que exista una relación. Pero ya de por sí el pastel de moras es una construcción histórica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había moras en ese bosque, pero capaz que lo prueba alguien que nunca ha visto una mora y nunca ha visto un bosque y no le gusta o le parece raro al principio, qué sé yo, ¿no? Estaría otra vez faltando a la verdad del pastel de moras. No, simplemente la relación sería distinta, porque las moras no son esencialmente sabrosas, ¿no? No es una cualidad esencial. ¿Por qué? Porque las moras, como objeto del mundo, también se constituyen por historia, ¿sí? También hubo alguien que en algún bosque, en un lugar geográfico, se le ocurrió, pues estas como bayitas, pues se ven sabrosas, ¿no? Y se las empezó a comer y a lo mejor al principio no le gustaron, pero luego empezaron a hacer cosas con ellas, ¿sí? La lectura marxista de este asunto, o sea, es decir, la epistemología marxista, que Marx le llamará la teoría crítica comunista, es que no existen ni objeto ni sujeto en la historia de manera separada, sino que tanto el objeto está constituido por el mundo desde antes como historia, como el sujeto está constituido también por el mundo desde antes a través de la historia. Esta propuesta epistemológica
está muy sintetizada, pero a mí me parece que magistralmente expuesta en las tesis sobre Feuerbach de Marx. Si ustedes quieren ir a las tesis sobre Feuerbach, se van a dar cuenta de que es un texto que además no es un texto tan comentado, porque son 2 hojas, es decir, son 2 páginas, y son 11 tesis escritas de manera muy, muy corta, pero que proponen una revolución epistemológica, por lo menos en el siglo XIX, impresionante, ¿sí? Que además su intención no es decir, pues ya llegó la reina de las epistemologías, la epistemología teórica comunista, sino que su propuesta está fundamentada en la intención de la transformación del mundo, no en tener la razón. Y eso es algo muy importante, porque las propuestas epistemológicas, por ejemplo, la de Kant, la de Husserl, ¿no? En lo que están centradas es en tener la razón o en tener las herramientas más adecuadas para el conocer. Y lo que Marx está proponiendo es, o lo que nos está dando, son las herramientas más adecuadas para poder transformar al mundo. Y eso es algo bien, bien importante, porque necesitamos, nos dice Marx, una manera distinta de percibir el conocimiento para que aceptemos que las situaciones tan horribles que vivimos en el presente pueden ser transformadas. O sea, epistemología y política están juntas con pegadas, ¿verdad? Básicamente, en esta propuesta marxista. Y esto va a ser bien importante también para entender a Benjamin. Benjamin nunca hablará, por ejemplo, de sujeto, precisamente porque considera esta dialéctica constitutiva del mundo, ¿no? Porque es importante pensar que las cosas no son de una vez y para siempre, tanto los sujetos como los objetos, porque si son de una vez y para siempre las cosas en el mundo, es imposible transformarlo. En cambio, si pensamos que constantemente estamos haciendo el mundo al mismo tiempo de que lo pensamos y de que el mundo nos está haciendo al mismo tiempo de que interactuamos con él, la posibilidad de transformación se abre. Y es cuando entra la idea de revolución. Oigan, yo no quiero que las cosas sean así, yo quiero que las transformemos. Si pensáramos con herramientas epistemológicas burguesas, dice Marx, que particularmente tipifica al materialismo y al idealismo del siglo XVIII y XIX, pues no, olvídense de que aunque nos indignemos en el mundo, podamos transformar algo, porque las cosas o son pensadas o existen materialmente. Pero con esta como tercera vía epistemológica, podemos ponerle así, lo que sucede es que sí se puede contemplar, es consistente la posibilidad de la transformación en el mundo. Todo esto tiene que ver con la cuestión de la interpretación que tanto le emocionó a Carlos. Porque la interpretación no es solamente como el juicio de cada quien, ¿no? Eso también es importante, sino caeríamos como en un nihilismo absoluto o en un discurso bastante parecido a los nuevos posmodernismos, ¿no? Como dice mi mamá, ahora sí que cada quien, ¿no? O sea, ahora sí que cada quien le gusta lo que le gusta, y en el caso de la comida, pues puede ser muy respetable. Pero en el caso, por ejemplo, de las prácticas políticas, ahí sí ya, pues la cosa se pone un poco peliaguda, porque no es que cada quien quiera ser fascista, o cada quien quiera ser comunista, o cada quien quiera hacer lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, para darle ya la palabra a Carla, lo que estamos intentando hacer con esta tercera vía, bueno, nosotros aquí en el seminario y también Benjamin con la lectura de Marx, es pensar que la interpretación no es una invención, sino que la interpretación es una forma alternativa de crear el mundo, ¿sí? O sea, esa interpretación que saldrá, por ejemplo, de la Torá, no es una invención,
así de, bueno, pues a mí como que se me ocurrió y cada quien tiene su forma de interpretar a la Torá, sino que es resultado de una interacción con la palabra divina, nada más y nada menos, y que el resultado de esa interacción también está inyectado de historia, inyectado de voces, inyectado de experiencias y que no sale como de la nada, sino que siempre está arraigada en una vida común en sociedad con el mundo. Carla, adelante. Sí, respecto a lo que comentabas de la comida, creo que también está esta concepción, sobre todo en el movimiento antiespecista, ¿no? O sea, la comida es realmente política, tiene un significado sumamente político, ¿no? Es decir, y no, no es algo nada más como nuevo del movimiento, ¿no? Hay una autora que se llama Carol Adams que tiene un libro que se llama La política sexual de la carne, donde hace como una de enlace entre la dominación de las mujeres y de los animales, ¿no? O sea, toda esta cuestión patriarcal y explica, ¿no? Toda la historia de la comida en el sentido de, bueno, siempre a las mujeres se les consideró como ciudadanas de segunda clase o ni siquiera ciudadanas, ¿no? Personas de segunda, tercera clase y, y se reflejaba en la comida, ¿no? Siempre la carne estaba reservada para los hombres y las mujeres comían más, pues más vegetales y este tipo de cosas, ¿no? Dice, y bueno, pone varios ejemplos históricos, ¿no? Dice, incluso, no sé, la aristocracia, ¿no? Las mujeres comían frutas, más frutas, y los hombres solo comían, pues tenían estos banquetes enormes, ¿no? Con un montón de carne de animales, y le da un significado sumamente político, ¿no? A la comida desde siempre, ¿no? Desde que se casaba, o sea, da cuenta de toda esta interpretación política de lo que se come, ¿no? Y yo diría que sí, porque también, no sé, o sea, sobre todo desde el movimiento antiespecista, ¿no? Esta cuestión del veganismo, pues el hecho de que tengas partes de alguien, de algo que fue, o sea, una parte de, no sé, de un brazo, del estómago, de un alguien, es sumamente político. O sea, si lo pensamos, es, bueno, no sé, me parece así, La idea de llevar la política a todo, a las herramientas epistemológicas, pero también al plato, pues es también algo que propicia lo que les estaba contando, de considerar al sujeto y al objeto como cuestiones metabólicas, ¿no? Que aparecen en el mundo. Entonces sí, por supuesto, y que además estas herramientas históricas, porque son históricas, las de considerar tanto al objeto como al sujeto en relación metabólica, tienen que ver con la situación particular del asunto, ¿no? Porque, por supuesto que existe la lectura de la comida de Occidente, tiene mucho de dominación, ¿no? Y tiene mucho de dominación, de jerarquización en el mundo, de un montón de cosas. Pero la relación con la comida, por ejemplo, en otras partes del mundo, incluso en culturas en las que también se come carne, pues es completamente distinta, ¿no? Esa jerarquización, pues a veces ni es jerarquización, o sea, o es una especie de, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en los rituales de canibalismo, ¿no? Que se muere alguien y nos lo comemos precisamente para tener partes suyas adentro de nosotros y que pervivan en el tiempo. Entonces, son lecturas históricas que hacen que no esencialicemos prácticas, ¿no? Por ejemplo, la práctica de la comida o la práctica de filosófica, ¿no? Básicamente. Es súper interesante, es muy, muy interesante y vamos a ver cómo Benjamin nos ayudará a situar
las revoluciones, las transformaciones y a saber que las relaciones, que son las que importan y traen conocimiento, son las que dan sentido al mundo. Por ejemplo, estaba el otro día leyendo, creo que era un artículo de la BBC, que está todo este mito de, bueno, no sé si es un mito, pero está toda una lectura occidental de la historia, sobre todo de la historia de la época paleontológica, en la que las mujeres eran las recolectoras y los hombres eran los cazadores. Pero que últimamente se han encontrado archivos, o sea, no quiere decir que se los hayan encontrado hace poco, sino que se han encontrado archivos de cuerpos de mujeres, ¿no? Ya de Homo sapiens sapiens y demás, con herramientas de caza, ¿no? Y con, bueno, no sé si músculos, pero como con una proporción física y anatómica muy parecida a las de los hombres. Entonces, el argumento de la ciencia occidental había sido, es que las mujeres se quedaban en la casa a cuidar el fuego, los chiquillos y a recolectar cerca, y por eso descubrieron la agricultura. Así fue como lo estudiamos, o sea, así están en los libros de ciencias naturales, ¿no? Por lo menos en los básicos. Y la otra es que, bueno, los hombres que eran fuertes iban y cazaban el mamut, y entonces por eso comían más carne, porque pues no eran como que salían de la casa y vieron mamut, sino que eran travesías de muchos días, y entonces se tenían que ir comiendo al mamut conforme lo fueron cazando, ¿no? Para llegar al final a darles un poco menos de carne de lo que ellos habían comido a las mujeres. Bueno, ya hay cuestión de repartición de actividades, de reforzamiento de roles de género, y eso nos dice la historia con mayúscula, ¿no? La historia con mayúscula que además ha perpetuado la ciencia con mayúscula. Cuando dicen, oigan, pero pues es que las mujeres también cazaban, ¿no? Y también estaban encargadas, y también hay rastros de hombres encargados de cuidar el fuego y de cuidar a los chamacos. Entonces, ¿qué onda? Por supuesto que si se mueve ese recuerdo de la historia, se nos mueve el presente. Y eso es algo que también va a ser súper benjaminiano. Por lo tanto, y pues hay política ahí, hay muchísima política al respecto de la lectura de la historia y al respecto de la lectura de la ciencia. Y todo termina en nuestro plato de comida, ¿no? Además. Betsa. Justo ahorita que dijiste lo de la política de la historia, me acordé del libro que te recomendé, el de Tu barrio te respalda, y al principio habla sobre la prehistoria, ¿no? El cómo, bueno, se los recomiendo a todos, es un libro sobre historia del feminismo, pero es como una historieta, entonces está muy padre. Tiene memes y todo lo de la actualidad. Y hay bueno, al principio cuando hablan sobre la prehistoria, pues sí hablan sobre esto, ¿no? El cómo los hombres eran los recolectores y las mujeres se quedaban a hacer la comida, no, eran los cazadores y las mujeres se quedaban a hacer la comida. Y entonces dice, sí, pero, o sea, es una historia que, pues, los antropólogos eran en el siglo XVIII, ¿no? O sea, al final es una historia que se estudió en el siglo XVIII cuando la realidad era distinta, ¿no? O sea, los roles de género eran distintos, entonces se ve desde una perspectiva, pues, heteropatriarcal, en la que, pues, obviamente, del siglo XVIII, quienes hacían la comida, las mujeres, y quienes iban a recolectar el dinero, pues los hombres, ¿no? Entonces ellos como, bueno, quizá en la prehistoria también era de esa manera, ¿no? Las mujeres se quedaban a hacer la comida y los hombres eran los que iban a cazar. Pero es por esto de la historia, ¿no? Que es muy interesante, el cómo no concebimos la realidad de las otras personas, porque pues no era algo que estaba como puntualizado, ¿no? No teníamos como videos de YouTube o algo así que nos explicaran, y aquí estoy haciendo la comida, pues no, obviamente. Pero al final son prácticas que se hacen de acuerdo con la historiografía y todo esto. Y está muy interesante como darte cuenta, ¿no? De la manera en la que se investigaba o la manera en la que decías como, sí, podría ser porque esta es mi realidad ahora, ¿no? Y al final nosotros igual conseguimos nuestra realidad, pero no entendemos la realidad de
nuestros pasados, ¿no? Decimos como, es que ¿por qué no pueden pensar como nosotros? No, porque había otras realidades muy distintas. Está padre. Claro, esto de que necesitamos que el pasado justifique el presente pues es fundamental y no quiere decir que sea falso otra vez, ¿no? No quiere decir que sea falso, porque no nos vamos a mover entonces en la escala de lo que verdaderamente pasó y de todo lo otro que nos hemos inventado. Es decir, aunque se hayan encontrado estos cuerpos de mujeres que también eran cazadoras, toda la lectura histórica, vamos a ver Benjamin cómo lo llama, ¿no? Y vamos a empezar ya a usar la jerga benjaminiana, que sería el historicismo. Todo el historicismo que da sentido al presente, y que es un historicismo con... sí, es que se trabó Carla, pero creo que ya los otros se destrabaron. Pensé que me había ido otra vez. No, sí se trabó, Carla. Ah, muy bien. Bueno, no, qué mal que se trabó, pero qué bueno que no nos desconectamos todos. Ahí está. Les decía, este historicismo, entonces, lo que pretende es tener la verdad siempre. Y por supuesto que todavía hasta este presente convive la verdad de, no, pues los hombres eran los cazadores y las mujeres las recolectoras, y evidentemente el cuidado de las crías siempre estuvo bajo el género de las mujeres, obvio, ¿no? Bueno, hace un tipo de sentido y hay una forma, un guión que se presenta en nuestro momento contemporáneo y que puede decir así, pues claro, entonces por eso siempre las mujeres nos hemos dedicado a eso, ¿no? Pero la pretensión de que ese sea el único discurso histórico que podamos tener, es ahí a donde Benjamin le va a tirar, ¿no? A esta pretensión de verdad en la historia. Porque resulta que si lo consideramos con esta epistemología que les contaba, no hay una verdad absoluta, ¿no? Es decir, nuestro conocimiento no se mueve en los parámetros tradicionales de lo falso y de lo verdadero, sino de la interpretación. Y esa interpretación no es algo inventado, sino que es la manera en la cual hacemos al mundo. Porque hacemos al mundo heteropatriarcalmente, porque tenemos el discurso de que los hombres cazaban y las mujeres recolectaban. Y es político, ¿no? No es un hecho así, no es un factum que se nos revele como verdadero, sino que es una cuestión política. Bueno, no sé si alguien más... Creo que también, tomando el tema del antiespecismo, Benjamin podría servir mucho, porque bueno, yo sé que hay muchas formas de antiespecismo y sé que hay un antiespecismo como biologicista y esencialista, y sé que hay un antiespecismo pues mucho más crítico. Y creo que Benjamin podría darnos herramientas para analizar críticamente estos antiespecismos esencialistas, que les quitan mucho la potencia, como los mismos feminismos esencialistas, ¿no? Por ejemplo. O sea, hay una, así decir, yo sé decir, como el feminismo, pues, ¿cuál, dónde, de quién, para qué, no? Y con el antiespecismo me parece que es muy parecido. Entonces, creo que Benjamin podría dar herramientas que salen de los esencialismos, tanto ontológicos como epistemológicos, para pues criticar algo que está sucediendo en la actualidad, que es que la humanidad se está pasando por el arco del triunfo a todas las otras especies, ¿no? Eso sí, ¿no? Habría que ver entonces cómo lo podemos develar, a partir de qué interpretación y cómo lo podemos atacar, cómo lo podemos criticar, pues sería la palabra adecuada. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Si no, entonces nos vemos el próximo martes. La lectura que vamos a hacer es la de Bajo el signo de Saturno, de Susan Sontag. Está ahí en los archivos que
que les puse en el Teams, Agesilau Santander también, y no sé si arriesgarnos a leer de una vez a Adorno. Caracterización de Walter Benjamin, que está en el libro de Prismas. Si ustedes consultan el programa, ahí está como más o menos detallado cuáles son los textos, aunque aparezcan los libros completos ahí en el material de clase. Pero bueno, si de todas formas tienen alguna duda, si de Paloma no lo hallo porque la edición no es la misma que está aquí, como pasó ahora con el de Mi infancia en Berlín, escríbanme y bueno, ya resolvemos el asunto. Entonces, ¿les parece bien? El de Susan Sontag, que realmente es un ensayo muy corto, el de Agesilau Santander, que son dos textos muy parecidos de Benjamin, en donde confiesa que nació bajo el signo de Saturno, que es el título del ensayo de Susan Sontag, y Agesilau Santander, hay como Ángela, Agesilau Santander. Viene en el programa, ahí lo pueden encontrar. Y el texto de Adorno, de caracterización de Walter Benjamin. Ese texto de Adorno tal vez nos vayamos a tardar un poquito más, pero si se nos agota el ensayo de Sontag, no lo sé, pero que hay muchas cosas un poco repetitivas con lo que nos dijo Scholler. Solo que me interesa que lo lean porque les contaba que no lo encumbra, sino que lo critica un poco más la figura de Benjamin. Que hablaremos también de todo este romanticismo que está alrededor de su figura. Si se nos acaba, que no sé si se nos va a acabar, podemos empezar con caracterización de Walter Benjamin. Y ese texto de Adorno también es muy bueno. Bueno, entonces, si ya no hay nada más, ¿les parece que nos vemos el próximo martes? ¿Sale? Y todavía no sé muy bien cómo funciona YouTube, perdón, pero en cuanto sepa, subo los videos de las clases y les mando el link para que los puedan revisar si se les perdió algo. O si este día no vinieron o lo que sea, pues ahí los tenemos. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Espero que tengan una bonita semana. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, nos vemos.